Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Muy buenos días, ¿cómo están amigos televidentes de Televen? Comenzamos un nuevo repaso informativo, culminamos esta semana y casi que culminamos el mes. Pero esta semana pues tuvo una apertura bastante intensa, bastante controversial, bueno, y está cerrando más o menos de la misma forma, ¿no? Y es lo que se vislumbra, serán los próximos días y semanas por los temas que están en el debate abierto y público, ¿no? Ustedes tienen una buena ubicación de lo que presentamos a diario, vamos a ratificarlo en este caso, hay nuevas informaciones que surgen, por ejemplo, formaliza la Mesa de la Unidad en el proceso de recoger firmas que en menos de 48 horas ya tienen más de 1.102.000. Sobre esto ofreceremos detalles en esta primera emisión del noticiero de Televen. Junto a esto, pues, está el debate abierto ya, las opiniones de los factores que estimularon este proceso, por lo demás, proceso constitucional, y las opiniones de los que adversan la intención de la oposición de cuestionar y, al final de cuentas, admitir y promover un referéndum revocatorio contra Maduro. Factores del gobierno pues han rechazado esto, han dicho que no van a aceptar firmas planas, etcétera. Y bueno, otro tipo de comentarios que se han hecho, que no van a obtener el número de votos necesarios si se activa el referéndum revocatorio, que no tiene viabilidad política. Bueno, de todo hemos escuchado en las últimas 48 horas alrededor de esta iniciativa que tomó el sector opositor venezolano. Pero también la Asamblea Nacional fue punto de debate en el día de ayer, ¿no? Y sobre esto reseñaremos una serie de informaciones. Por ejemplo, la Asamblea Nacional aprobó un voto de censura contra el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres. En este sentido, pues replica a ello el gobierno, en este caso señala Maduro en una presentación que hizo ayer a través de televisión, que no va a tomar en cuenta las decisiones que en este sentido pues pueda tener el gobierno. Perdón, la Asamblea Nacional, un decreto que dejará sin efecto las decisiones contra los ministros. Esto afincándose seguramente en el decreto de emergencia económica, porque es lo que se interpreta de sus propias palabras. En este caso, pues, bueno, ya saben, es un tema que está allí, a ver cuál es la respuesta en el día de hoy. Pero adicionalmente a esto, en esa intervención pública, Maduro dijo que iba a dejar sin luz eléctrica a Henry Ramos y a la electricidad y a la Asamblea Nacional. La iba a dejar sin electricidad porque no se está ajustando, en este caso, al plan pues, que ha establecido, el cronograma que ha establecido el gobierno nacional. Bueno, hay otras informaciones también que trascienden ahí, otras que tienen que ver con la situación económica del país, lamentable, hay un pronunciamiento bastante delicado del Fondo Monetario Internacional sobre la economía venezolana, el problema del abastecimiento. Hoy cierran las plantas definitivamente de Polar sin materia prima para fabricar malta y cerveza. En fin, hay una agenda bien nutrida de informaciones que iremos pues presentando a todos ustedes en esta primera emisión de Noticiero de Televen. En el tema internacional, pero vinculado a Venezuela, el Senado de los Estados Unidos pues también toma iniciativas en este caso. Pero antes de comenzar a desarrollar nuestra portada y presentar nuestros titulares, nosotros pues queremos ofrecer nuestra palabra de pesar por la muerte de un apreciado compañero que estuvo acá con nosotros durante varios años en Televen, Humberto Beto Perdomo. Desgraciadamente supimos anoche de su fallecimiento y queremos enviar a su familia pues nuestra palabra de pésame y nuestra palabra de solidaridad. Muchos años con él compartimos acá en Televen y también en este caso pues en varios programas que hicimos cuando tocábamos el tema deportivo. Bueno, vamos con la portada. Iniciamos.
La Asamblea Nacional aprobó voto de censura contra el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, por no ir a la Asamblea y responder una serie de preguntas que tenían los diputados. Maduro emitirá decreto que deja sin efecto, entre otras, esa decisión que tomó ayer la Asamblea Nacional y además decisiones que vayan en contra de los ministros y que pueda tomar el Poder Legislativo. La oposición tiene más de las firmas para reactivar, es una fase, recuerden. El referéndum revocatorio es la primera fase, y ayer explicamos esto, habrá que incidir en ese sentido, ¿no? Senado de los Estados Unidos extendió sanciones contra funcionarios venezolanos, por lo menos hasta el año 2017. Para hablar de ese tema, de las firmas, y además para ver cómo se organiza todo este cronograma que puede activar finalmente un referéndum revocatorio, conversaremos con el rector principal del CNE, Luis Emilio Rondón. Al final, arte y espectáculos. Los premios Billboard a la música latina. Todo un resumen, toda la información pertinente de lo que pues, fue una transmisión que realizó Televen en el día de ayer. Vamos con los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional. Informe, también los titulares internacionales. Informe del tiempo y del tránsito. Bueno, Cruzmil y Ricardo con ustedes. ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días, ¿Qué Carlos. tal? ¿Cómo les va? Bueno, comenzando el viernes con esta lamentable noticia a la que tú hacías referencia del fallecimiento de este narrador de béisbol, Humberto Beto Perdomo. Ahí tenemos una imagen de él para aquellos televidentes que no logran ubicar de repente la imagen física de Humberto. Allí lo tienen justamente en un estadio. Se apagó la voz del béisbol, dicen la mayoría de los titulares de la prensa. Así es, yo creo que es el estadio universitario, ¿no? Es lamentable, parece que tenía complicaciones de salud, bueno, que lo llevaron pues a ese fatal desenlace. Sí, al parecer se le diagnosticó cáncer hace unos pocos meses, pero aparentemente está muy avanzada la enfermedad, no pudo hacerse mucho. Bien, dice el diario Meridiano que sus restos van a ser velados el día de mañana a partir de las 3:30 de la tarde en el cementerio del Este, o obviamente paz a su alma. Bueno, lamentable, ratificamos nuestra palabra de aliento y de pesar, por supuesto, a su familia y a sus más cercanos amigos. Bien. Bueno, vamos nosotros a comenzar a hacer la revisión de las informaciones que están contenidas en los diarios de circulación nacional. Amigos, y como todos los viernes ya tenemos la portada del semanario Quinto Día. ¿Qué nos trae para el día de hoy? Titular principal, ¿por qué la gran crisis? El Fondo Monetario Internacional alerta. El informe del organismo multilateral advierte que la economía en Venezuela es tan grave como la de los 80 y que junto a Brasil, Ecuador y Argentina ha ingresado en el club de la tristeza, lo ponen entre comillas. Solo en un mes el AMPA ha matado 24 policías y militares. Todo sobre el caso Polar. También se presenta en esta portada. El magnate de los millones petroleros, Gerardo Pantini y su familia han obtenido contratos de PDVSA desde 1980 y hoy es el gran financista de condominios en Miami. Los detalles de esto en las exclusivas de Última Página. Las predicciones de Marquina. Dice que en octubre habrá un nuevo presidente en Venezuela y explica cómo. Hablan del diputado Marquina de la Mesa de la Unidad Democrática. La gráfica principal la titulan Encuentro en el Vaticano. Su Santidad el Papa Francisco sostuvo un encuentro con el empresario Raúl Gorrín, en el cual destacó la importancia de los medios de comunicación venezolanos y lo invitó a seguir su misión para el diálogo y el entendimiento de los diversos sectores del país como el mejor camino hacia la paz. Ahí tienen en la imagen al Santo Padre junto al empresario Raúl Gorrín. Bueno, vamos a revisar a continuación la portada del diario El Universal. Tenemos en primer lugar el tema de los bonos PDVSA. Precisamente esta institución canceló 2.000 millones de dólares en intereses del bono 2017. Petróleos de Venezuela canceló ayer los intereses pendientes a los tenedores de bonos con vencimiento en el año 2017, cupón 8.500% conforme a las condiciones preestablecidas. Oposición afirma que ya recogió 1,1 millones de firmas para referendo. La próxima semana serán entregadas estas rúbricas ante el Consejo Nacional Electoral. La gráfica principal nos habla de la jornada de vacunación de las Américas. Aplican 11.000
937 vacunas en Caracas solamente. Y tenemos también información que se va a desarrollar precisamente este fin de semana, debido a que este domingo, 1 de mayo, se debe adelantar media hora los relojes. Venezuela regresa al uso horario de Punta Playa correspondiente a el -4 horas según el meridiano de Greenwich. Vamos amigos ahora con la portada del diario El Nacional. Ellos tienen el balance que diera el día de ayer el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, con 1.102.233 firmas. Se quintuplicó lo exigido para solicitar el revocatorio. Imposible arrancar con mejor pie el camino del referéndum revocatorio. Fueron palabras del gobernador Enrique Capriles Radonsky, como ya les comentaba. También se señala que la fuerza estudiantil en varias universidades públicas y privadas del país realizaron el día de ayer jornadas de recolección de firmas para el referéndum revocatorio presidencial. Al final de la tarde habían recabado 37.318 rúbricas. Tema de salud. 70% de las parturientas se contaminan en quirófanos de la maternidad. Esperó 2 semanas para ser intervenida quirúrgicamente. En plena operación le cayó sobre el vientre abierto el agua de una filtración en el techo del quirófano. ¿Cómo le digo a mi paciente que no morirá por la cirugía, pero que le generé un mal? Pregunta la obstetra Damaris Ramos. Alertan que el metro operará con plantas eléctricas. La Asociación Civil Familia Metro informó que la directiva de la empresa analiza opciones ante la crisis energética. Si la situación del Guri no mejora, este fin de semana se acordará una reducción de horarios. El metro trabajará de 5:30 am a 9 de la mañana y de 4 a 9 de la tarde, precisó Alberto Vivas. Trabajadores consultados consideran que es poco probable que se restrinja este servicio. Una de las gráficas que está en la portada tiene que ver con la situación de abastecimiento, en este caso de la harina para hacer el pan. No hay pan por falta de harina hasta que aparezca, es una de las imágenes que se ve en las panaderías de la ciudad de Caracas. La crisis se comió al pan canilla. Algunos comerciantes destinan la poca harina que obtienen a productos que les generen mayor rentabilidad. Bueno, y eso hasta que aparezca es una fecha abierta. Sí, señor. Revisamos a continuación la portada del diario Vea. Vamos a mostrársela acá con ayuda de nuestro querido Alonso. Bueno, tenemos en primer lugar información que tiene que ver con el presidente de la República. Venezuela tiene que convertirse en una potencia energética. Así lo manifestó el presidente Nicolás Maduro, quien enfatizó este jueves que Venezuela debe convertirse en esta potencia para lograr superar el modelo rentista petrolero impuesto por los gobiernos de la Cuarta República. También se hace mención por parte del diputado Héctor Rodríguez que el voto de censura de la Asamblea Nacional contra el ministro de Alimentación es ilegal. Y en el cintillo superior, pues vemos un tema que mencionaba el diputado Diosdado Cabello, que manifestaba que García Plaza debe ser juzgado por traición a la patria. El diputado de la bancada de la patria, Diosdado Cabello, denunció este miércoles que desde los Estados Unidos se está orquestando un plan para aplicar un golpe de Estado en el país y es financiado por el exministro de Alimentación, Herbert García Plaza. Vamos con la portada de El Nuevo País. Corrupción se tragó la comida del pueblo. Es su título principal. Asamblea Nacional destapó guiso en el Ministerio de Alimentación. Por cierto, hubo una moción de sanción política el día de ayer en contra del ministro Marcos Torres. Chequeo de firmas debe ser expedito, otro titular. Y Almagro activo. La delegación venezolana de diputados, Timoteo Zambrano, Richard Blanco, Elsa Solórzano, Luis Florido, Ángel Medina, William Dávila y otros se reunieron la tarde de ayer con el secretario general de los Estados Americanos de la OEA, Luis Almagro, en Washington, y allí le agradecieron su espaldarazo a la lucha por la libertad de los presos políticos. Se presenta entonces la imagen con los parlamentarios venezolanos y el secretario general de la OEA. Bueno, tenemos a continuación la portada de Últimas Noticias. El tema del abastecimiento de productos básicos es uno de los que se aborda el día de hoy.
y lo que tiene que ver con los bachaqueros. Detectan cómplices de bachaqueros, dice la información. Sunde denunció que policías de Miranda y Sucre participan en la organización. William Contreras explicó que la trampa está en los numeritos que reparten. También señaló algunos supermercados que incentivan las colas. En materia parlamentaria, decisiones de la Asamblea Nacional son ilegales por desacato al Tribunal Supremo. Dice este diario, el Parlamento aprobó la reforma de la Ley de Telecomunicaciones y el voto de censura al ministro de Alimentación, Héctor Rodríguez. En este sentido, pues aseveró que esa actuación es ilegal e inaplicable. Y la lluvia afectó las principales vías. Protección Civil reportó el desbordamiento del río Guaira en la redoma de Petare, vía Pablo VI, y la caída de árboles por los fuertes vientos. Esto se suscitó en la tarde de ayer. El INAMED pronosticó lluvias dispersas para la tarde de hoy en la región central del país, así que, bueno, de eso vamos a hablar, por supuesto, más adelante en nuestra sección del tiempo, pero igual usted vaya tomando sus previsiones. Vamos con la portada, amigos, del 2001. Ollas boca abajo en comedores de las escuelas. Titular principal, la asociación AIPOP señala que el programa de alimentación escolar no tiene el diseño ni la estrategia operativa para garantizar la llegada de insumos a los planteles nacionales. Gobierno traerá su pan bajo el brazo. 64.000 toneladas de trigo son fondeadas para su distribución. El anuncio lo hizo el ministro de Alimentación, quien, por cierto, le aprobaron una moción de censura en la Asamblea Nacional. En el tema de la alimentación, quesos a precios muy duros. El costo del producto lácteo se multiplicó por 6 en un año, solo en lo que va del 2016. Acumula una inflación de 166%. En los mercados municipales, los tipos de queso blanco más baratones están entre 2.800 bolívares y 3.200 bolívares el kilo. Bueno, tenemos a continuación la portada del Mundo de Economía y Negocios. Para ellos la noticia central tiene que ver con lo siguiente. El sector plástico proyecta exportar $600 millones. Cerca de 130 compañías comenzarán a trabajar apalancadas en una línea de financiamiento suministradas por el gobierno para dinamizar este sector. Portada del diario Meridiano, información en materia deportiva, el kit solo en el sexto. ¿Qué nos dice? Francisco Rodríguez necesitó de solo 4 picheos para llegar a 391 rescates y dejar a sus espaldas a un salón de la fama como Dennis Eckersley, con quien compartía piso en la Torre de los Grandes Rescatistas. Y también se reseña la información que ya hemos comentado en materia de béisbol, y es que murió el narrador Humberto Beto Perdomo, el gigante del relato. Bueno, hoy es viernes 29 de abril, el último viernes de este mes. Nosotros nos vamos a ir a la pausa y en la próxima parte les traeremos reporte del tráfico, también el estado del tiempo, información regional y la información internacional aquí en nuestra primera emisión del noticiero. Bueno, comenzamos nuestra revisión regional con el estado Zulia y el diario Panorama. En este caso, la información más destacada tiene que ver con el suministro del servicio eléctrico y nos dice lo siguiente: el Guri perdería 70% de potencia si llega a colapso. La temida cota 240 apagaría 8 unidades. La más afectada sería la Casa de Máquinas 2, al igual que al menos un tercio del país. En este sentido, pues en continua revisión se encuentra el Plan Nacional de Racionamiento. Vamos con la portada del diario El Clarín, que circula en el estado de Aragua. 2 temas garantizan harina para pan y otro que está vinculado a la gráfica que tienen ustedes allí en pantalla. Guardia Nacional a la casa de bachaqueros con el fin de garantizar la calma y el orden en la zona central de La Victoria. Comisiones de la Guardia Nacional Bolivariana se desplegaron en todos los comercios donde habían colas y así dar caza a los bachaqueros que se han apostado desde horas de la noche. Bueno, vamos a revisar información correspondiente al estado Anzoátegui con el Diario del Norte. La primera información tiene que ver con Petróleos de Venezuela, que invierte casi $9.000 millones en refinería
en Puerto La Cruz. Y en la gráfica de esta portada vemos la siguiente noticia: a paso lento, la construcción de 5 nuevos hoteles que esperaban ser inaugurados este año ya no será posible. Según información de la Corporación de Turismo del Estado, Anzoátegui, la falta de insumos y materiales han provocado serios retrasos en las obras. Ya será, en todo caso, para el 2017. Portada del diario El Periódico que circula en el estado Monagas. 2 temas. Gobernadora ratifica despliegue policial por cortes de luz. La mandataria regional dijo que se mantendría el racionamiento en horario nocturno. La gráfica corresponde a lo siguiente: el primer chaparrón fuerte en Maturín, la capital de Monagas, es llamada popularmente como la vacinilla de Dios porque llueve mucho. Ayer cayó el primer aguacero y los maturinenses recordaron que es una ciudad caótica donde las alcantarillas están tapadas y hay zonas vulnerables. La hora que circula en Nueva Esparta nos trae un tema que preocupa a todos, pues los salarios se vuelven sal en el agua. Canasta básica familiar aumentó a 203.943,95 bolívares. Nos vamos con la portada del diario La Mañana que circula en el estado Falcón. Ahí hay un editorial: asfixia miserable. Canasta básica familiar aumentó a 203.943,95 bolívares. Y también declaraciones de Monseñor Líquer. Dice que fue a firmar porque le duele Falcón. Vamos a revisar temas que tienen que ver con el sector alimenticio, en el caso del diario Los Andes en su versión de Trujillo. Uno de ellos es el clamor de los trabajadores de Café Venezuela sobre presuntas irregularidades en esa empresa. Así lo manifestaron en la sesión del Consejo Legislativo del Estado Trujillo. También se destaca que hasta hoy Mercal va a vender su mercancía a todo público. Vamos con la portada del diario Notitarde que circula en el estado Carabobo. Titular principal: 64.000 toneladas de trigo panadero están en el país. Meta es 194 millones de kilos para cubrir la demanda del mes de mayo y también de junio. Y se señala lo siguiente: 1.102.000 firmas captó la mesa de la unidad. El estado Carabobo aportaría más de 100.000 rúbricas. Bueno, comenzamos nuestra revisión internacional con Argentina y en este caso el diario El Clarín. Ellos hacen énfasis el día de hoy en la ruta del dinero K. Báez pidió protección al gobierno, dice que amenazan a sus hijos. El empresario asegura que Melina y Luciana, sus 2 hijas, además de su hijo varón, recibieron llamadas amenazantes con mucha información y precisión. Reclamó garantías para ellos. Ayer hubo aproximadamente 18 allanamientos más en sus propiedades. Vamos a revisar la portada del diario La Prensa que circula en México. Ellos tienen información en materia de sucesos. Secuestradora con 2 cómplices plagió a niña que había sido su alumna en Valle del Chalco. Pedían 200.000 pesos por su liberación. La persona que están buscando se trata de una directora de un kinder. Bueno, tenemos el diario Correo de Perú. Aquí pues, nos hablan de la mínima ventaja que se registra entre los candidatos a la presidencia. Keiko Fujimori con 42.3%, según nos cuenta esta primera página, y Pedro Pablo Kuczynski con 40.1%, ajustada diferencia con miras a la segunda vuelta entre candidatos de Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio tras el sondeo realizado entre el 26 y 27 de abril. Vamos a revisar ahora, amigos, la portada del diario La Razón. Este periódico circula en Bolivia. Presentan una gráfica principal que da cuenta de una situación de violencia entre efectivos policiales y personas discapacitadas. Y el titular tiene que ver con justamente este tema. ONU insta al diálogo entre el gobierno y los discapacitados. Los marchistas violentaron un cerco que la policía instaló en torno a la Plaza Murillo. Vamos ahora a revisar la actualidad internacional con la agencia ART.
autoridades noruegas han confirmado que un helicóptero con al menos 14 personas se ha estrellado cerca de la ciudad de Bergen. Pasamos a otro tema, la agencia EFE. Al menos 20 personas fueron detenidas, esto tras las protestas desatadas al finalizar un acto electoral del aspirante a la candidatura republicana a la Casa Blanca, Donald Trump, en Costa Mesa, en el estado de California, esto es Estados Unidos, obviamente. Y finalizamos con Reuters. Fuerzas sindicales de Argentina realizarán hoy viernes la primera gran marcha en rechazo a los ajustes y despidos durante los primeros 4 meses del gobierno del presidente Mauricio Macri. Bueno, ahora sí vamos a revisar en detalle las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMET para las próximas 6 horas. Vientos de moderada intensidad en niveles con zona de convergencia intertropical están favoreciendo para el día de hoy el desarrollo de nubosidad y precipitaciones débiles, algunas de ellas pues acompañadas con actividad tormentosa sobre buena parte del país, siendo más intensas y fuertes sobre entidades como Amazonas, Apure, Barinas, también Mérida, Trujillo y en lo que corresponde a Zulia, Lara y Portuguesa. Pero revisando el panorama en detalle de algunas ciudades para hoy, tenemos por ejemplo el caso de Maturín, con una temperatura entre 22 y 33 grados centígrados, cielos nublados. En el caso de Coro, la temperatura va a oscilar entre 21 y 35 grados. Se van a presentar precipitaciones según el INAMET y vamos a cerrar con los llanos apureños. La temperatura entre 22 y 35 grados centígrados, van a tener mucha nubosidad para el día de hoy y se esperan lluvias. Bueno, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ustedes pueden ingresar a la página www.inamet.gov.be. Nos vamos ahora con Ricardo Salmerón. Él nos tiene la información del tránsito, cerrando este último viernes del mes de abril. Y comenzamos antes con un servicio público. Se solicitan donantes de sangre para la señora Consuelo Josefina Lira Reyes. Está en el Hospital de Clínicas Caracas, en la habitación 926. Esto es urgente. Si pueden colaborar, pues se agradece de antemano. Vamos a la información del tránsito. Aquí tenemos esta imagen. Corresponde a un árbol caído en la autopista regional del centro, en el sentido Caracas hacia la ciudad de Valencia. Atención a los conductores. Obviamente esto va a traer obstaculización del tráfico y probablemente mucha cola. Por 10º día nos mandan esta denuncia de filas de Mariche. Ahí ven ustedes la zona que la falla de borde que hay en esa vía y que impide el tránsito normal por la misma. Nos dicen que está lloviendo en Valle de la Pascua, gracias a Dios, Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias por sus bendiciones. Nos envían esta imagen también de el Nazareno y bueno, muchas otras mensajes que llegan acá. Miren, desayunos como esta arepita, esta nené que está de cumpleaños, a quien felicitamos, pan que tienen en San Juan, bueno, qué bueno, Yesenia Serra. También mira, unas mandoquitas con queso que no caen nada mal y finalizamos con Joan Rivas, que también se une al duelo por el fallecimiento del gran Beto Perdomo. Se fue el mejor narrador de Venezuela. Bueno, una lástima. Bueno, vamos a resumir algunas notas o titulares que tendrán un desarrollo pues en muy pocos momentos en la segunda emisión del noticiero de Televen. Bueno, lo que aprobó la Asamblea Nacional en el día de ayer, un voto de censura contra el ministro de Alimentación, el general Rodolfo Marco Torres. Esto, según la Constitución, invitaría a una destitución. Sin embargo, el gobierno respondió a través de Maduro señalando que por vía de decreto va a dejar sin efecto decisiones que puedan afectar a los ministros del gabinete ejecutivo. Entonces, bueno, sigue este contrapunteo de nunca acabar, ¿no?, entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. También una amplia reseña de lo que han sido las jornadas donde se han recogido firmas para comenzar a activar el referéndum revocatorio. Recuerden que viene una segunda fase, que es la autenticación dactilar, y luego una tercera fase, que es la recolección nuevamente de firmas con huella dactilar del 20% del padrón electoral. Hay una serie de dudas que iremos despejando en este sentido. Por cierto, que en el segmento de entrevistas estará hoy el rector Luis Emilio Rondón y pudieran canalizarse una serie de inquietudes en este sentido. Bueno, adicionalmente a la información internacional, sumaremos en esta primera emisión del noticiero de Televen y como cierre la costumbre del segmento de arte y espectáculos.
Bueno, continuamos con la revisión en detalle de las informaciones del día. A esta hora se incorpora Héctor Matos, nuestra compañera Gaudí, pero eso no va a poder acompañarnos el día de hoy. Así es, buenos días Cruzmila, buenos días amigos televidentes, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Hasta ahora saludamos a nuestra intérprete de señas, Ángeles Soto, y a la comunidad de sordos que se encuentra en sintonía de Televen. Comenzamos con las informaciones. La Asamblea Nacional aprobó por mayoría calificada el voto de censura contra el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, por considerarlo uno de los responsables de la crisis alimentaria que vive el país. Es la primera moción de este tipo que aprueba el Parlamento en 16 años. Artículo 246 de la Constitución. La aprobación de una moción de censura a un ministro o ministra por una votación no menor de las 3/5 partes de los integrantes presentes en la Asamblea Nacional implica su remoción. El funcionario removido no podrá optar al cargo de ministro o ministra, ni de vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva por el resto del periodo presidencial. Bajo este argumento, y luego de verificar el quórum de manera nominal, constatar la presencia de 111 diputados, el Parlamento inició el debate de la moción de censura contra el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres. Esto a pesar de que el funcionario no compareció ante la plenaria como estaba previsto. Habiendo cumplido esta Cámara estrictamente con el dispositivo constitucional, hubiésemos querido escuchar la exposición del ministro Marco Torres para expresar su posición ante la solicitud y la increpación de la Cámara. Lamentablemente no ha sido así, pero su ausencia, su contumacia, su falta de comparecencia no puede enervar, es decir, hacer nugatoria la facultad de esta Cámara para discutir el tema. La moción de censura fue solicitada la semana pasada por el diputado Ismael García. Según la bancada opositora, la sanción es necesaria porque el ministro sería responsable de la crisis alimentaria que atraviesa el país por acción y por omisión. Que firma 4 órdenes de compra por 160 millones de dólares. No se dio cuenta que 3 empresas tenían un mismo dueño. ¿O es que una orden de compra de 71 millones de dólares no la tiene que revisar, señor general? Estas empresas, representadas por Namán Joaquín, son empresas registradas en Panamá y son empresas de maletín. Hoy vemos que es responsable por acción o por omisión el ministro Rodolfo Marcos Torres de la crisis que tenemos, porque sigue apostando a las políticas de importación contra la producción nacional. Hoy vemos que la reducción que vemos en la producción de empresas expropiadas llegan a cifras que, por ejemplo, Lácteo Los Andes pasó de producir 298.045 toneladas de alimento en 2013 a apenas 260.000 el año pasado. El Polo Patriótico salvó el voto, asegurando que la medida sabotea las políticas del Ejecutivo contra la denominada guerra económica. Durante el debate y en medio de consignas de la oposición, el diputado Ricardo Sanguino negó tener responsabilidad en este caso por aprobación de créditos adicionales para la importación de alimentos. El pueblo de Venezuela sabe que el gobierno revolucionario no ampara corruptos. El gobierno revolucionario no ampara corruptos. Y si hay pruebas que demuestran que se ha estafado a la nación, estas deben ser presentadas en la Fiscalía General de la República de Venezuela. El diputado Ricardo Sanguino y quienes me conocen en 15 años que tengo yo en esta asamblea saben que yo no avalo actos de corrupción. Eso lo sabe. Eso lo sabe. Este tipo de acción que lo que tiene como objetivo central es evitar que el gobierno avance en la derrota a la guerra económica que estos sectores han propiciado. La Asamblea Nacional remitirá al Ejecutivo el voto de censura para que tome las medidas correspondientes de manera inmediata. Mardoley Prim, Televen. Por su parte, el presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló que el voto censura contra el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, aprobado por la Asamblea Nacional, es una decisión irrita y nula, y aseguró que este viernes publicará un decreto especial de emergencia que dejará sin efecto las acciones del Parlamento contra otros ministros o instituciones del gobierno.
Señor Ramos Alú, hoy desacatando la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y me manda una carta, ¿no?, donde me dice que aprobaron un voto de censura y que yo debo remover al ministro de Alimentación, Rodolfo Marcos Torres. Yo le digo a usted, esa decisión es írrita y nula. Al ministro no lo remueve nadie. Acate la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Esa es mi respuesta. Bueno, vamos a revisar para sacar un decreto para dejar sin efecto, mientras dure la emergencia económica, cualquier sabotaje que haga la Asamblea contra cualquier ministro, institución o órgano del Poder Popular. Vamos a sacar un decreto especial de emergencia. Mañana mismo vamos a sacarlo. Por otro lado, el primer mandatario nacional rechazó la aprobación de nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos acusados de violación de los derechos humanos por parte del Senado de los Estados Unidos. Y hoy el Senado de Estados Unidos aprobó sanciones contra Venezuela por 3 años hasta el año 2018. Es un plan intervencionista y ustedes saben quiénes son los que aupan ese plan y que se van a Washington a pedir la intervención. Allá está un grupo de diputados de esta Asamblea Nacional adecoburguesa pidiendo la intervención de Venezuela, que se sancione a nuestra propia patria. ¿Quién puede apoyar eso? Durante una inspección de la extensión de la refinería de Puerto La Cruz en el estado Anzoátegui, el jefe del estado inauguró 2 plantas de tratamiento de crudo con una inversión que asciende a los 120 millones de dólares. Asimismo, firmó la creación de 19 empresas mixtas integradas por empresarios privados y petróleos de Venezuela. 1.102.236 firmas recolectó la oposición en solo 2 días, cumpliendo así con el primero de los 3 pasos requeridos por el Consejo Nacional Electoral para la activación del referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Las rúbricas serán entregadas al Consejo Nacional Electoral la próxima semana. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, recordó que para cumplir con esta primera etapa, la oposición solo necesitaba el 1% de las firmas de la población por estado inscrita en el órgano electoral, es decir, 195.721 firmas que debían ser recogidas en 30 días. Logramos 600.000 firmas, es decir, nosotros ayer prácticamente logramos 3 veces. Lo que necesitábamos lo logramos ayer. Y hoy estamos por el orden de 1.102.000 firmas. Y esto sigue creciendo. No necesitamos más firmas. Lo que necesitamos ahora es abocarnos, y ese es el llamado a todas las personas. Ahora viene, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a tener que ir a validar nuestra firma. ¿Qué significa ir a validar? El Consejo Nacional Electoral va a establecer unos centros donde todo aquel que firmó, y ese centro va a estar ubicado dependiendo de usted va a validar en su estado. Capriles Radonsky ratificó el llamado al Consejo Nacional Electoral para que garantice el ejercicio de los derechos políticos de quienes quieren un cambio de gobierno para este año. Si cumplimos los requisitos que están en la Constitución, se cumplen como se van a cumplir, no tenemos ninguna duda, no vamos a aceptar que no haya revocatorio. Y no vamos a aceptar que no haya revocatorio este año, porque la Constitución establece que el revocatorio se estableció en la Constitución para que si se da el revocatorio que se tiene que dar, o sea, cumpliendo los requisitos, se dé en el año donde se cumple la mitad del periodo, no el año después. Eso no sería un fraude a la Constitución. Enrique Capriles Radonsky también aseguró que avala que la Asamblea Nacional continúe discutiendo el proyecto de ley de enmienda a la Constitución. Cristal Chopite, Televen. Y falleció en Caracas el destacado narrador deportivo venezolano Humberto Beto Perdomo por complicaciones de un cáncer de pulmón. Perdomo sobresalió ante los demás narradores venezolanos ante su particular estilo en narraciones deportivas, principalmente en el béisbol y el boxeo. Trabajó en varios canales de televisión de nuestro país, encabezando las transmisiones del béisbol, de la Liga Venezolana y Grandes Ligas. Sus restos serán velados este sábado en el Cementerio del Este a partir de las 3 de la tarde. Paz a su alma. Bueno, nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Así es, descansa en paz, Beto Perdomo. Bueno, el Senado de Estados Unidos extendió las sanciones a funcionarios venezolanos acusados de violaciones de los derechos humanos. En breve, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos.
El Senado de Estados Unidos extendió las sanciones a funcionarios venezolanos acusados de violaciones de los derechos humanos hasta el 2019. El proyecto de ley para la extensión de las sanciones ha sido fundamentalmente impulsado por el Senado republicano. Marco Rubio, parte de este Senado, en negociaciones directas con la Casa Blanca, indicó que a cambio de que este Senado retire el bloqueo que lleva ejerciendo desde hace 10 meses sobre la nominación como embajadora en México del actual secretario de Estado para Latinoamérica, Roberta Jacobson. El ministro de Brasil en el área de salud renunció a su cargo en el gabinete de la presidenta brasileña Dilma Rousseff en medio de la grave crisis política que le puede costar el cargo a la jefa de Estado. Con la renuncia de Marcelo Castro serían 9 los ministros que han entregado sus cargos, a los que también se le suman varios partidos que apoyaban a Rousseff. Igualmente, la mandataria brasileña ha sustituido a 4 ministros por funcionarios de perfil técnico. En México serán juzgados 2 policías federales y 2 expolicías por cargos de secuestro y extorsión tras presuntamente haber privado de libertad ilegalmente a 15 mujeres sudamericanas y exigirle el pago de $1 millón para que éstas no sean deportadas. Las mujeres provienen de Venezuela, Argentina y Paraguay y estaban siendo investigadas por tráfico de personas. La Corte Constitucional de Colombia confirmó la aprobación del matrimonio igualitario después de una votación 6-3 en la que los magistrados consideraron que el casamiento entre personas del mismo sexo no viola la Carta Magna. Con esta decisión, jueces y notarios no pueden negarse a celebrar matrimonios de parejas del mismo sexo. Un sismo de magnitud 7 sacudió el archipiélago pacífico de Vanuatu en Hong Kong, temblor que originó el lanzamiento de una alerta ante un posible tsunami que podría generar olas peligrosas de 1 a 3 metros a lo largo de alguna de las costas de Vanuatu. Y fue asesinada sexagenaria en La Pastora, municipio libertador de Caracas. Por supuesto, detalles de esta información y de otras usted las podrá tener en nuestra próxima parte. No se vaya. Fuertes precipitaciones afectaron la tarde de ayer diversas zonas de la ciudad capital. Las lluvias continuarán durante los próximos días en la mayor parte del territorio nacional, especialmente al sur del país. Generalmente son precipitaciones del tipo lluvias y llovizna, ocasionales chubascos, algunas compañías con actividad tormentosa pero de corta duración. Estamos en el periodo lluvioso, lo que es la franja sur del territorio nacional y igualmente hacia lo que es los Andes y sur del estado Zulia. El pronosticador del INAMED, José Miguel Zavala, agregó que se presentarán precipitaciones moderadas e intensas desde la zona central del país hacia el occidente del territorio nacional y estados andinos. El instituto fijó un aviso especial en su sitio web, donde alerta a las autoridades de posibles deslizamientos de tierra. En el municipio Sucre de Caracas se presentaron intensas precipitaciones que dejaron como resultado árboles caídos. Así lo informó el director de Protección Civil local, Gabriel de Andrea. Tuvimos varias calles con afectaciones de árboles caídos. En el área del río Guaire, en el sector La Línea, cayeron varios árboles en las zonas, los sectores populares. Tuvimos un árbol de gran magnitud, cayó pues encima de una vivienda en el barrio Medina Angarita. Hay personas heridas en el lugar. También en el sector de Maca tenemos 2 viviendas afectadas por desprendimiento del techo, por los fuertes vientos y también árboles caídos. Andrea desmintió que el río Guaire se haya desbordado, como se difundió a través de las redes sociales. El presidente de Econindustria, Juan Pablo Olalquiaga, rechazó que desde el gobierno nacional se emitan nuevas amenazas de toma contra empresas paralizadas. Yo creo que los venezolanos hemos venido a aprender que las empresas que son tomadas por el Estado son destruidas por el Estado. Las empresas que son, que pasan a manos del Estado no solamente van teniendo unos niveles importantes de disminución de producción, sino que al final terminan no produciendo más. Y no produciendo más porque el Estado no tiene la experticia gerencial, no tiene la capacidad técnica como para producir. Eso lo hemos visto en todas las empresas del Estado. El representante del sector industrial considera que la paralización de actividades en el sector privado que hoy se registra en Venezuela es consecuencia de las políticas económicas implementadas durante los últimos años. Lo que los empresarios deseamos y lo que las empresas
requieren y lo que la población necesita es más producción. No producimos más porque el gobierno con sus controles nos limita, nos estanca y nos paraliza. Para el presidente de Conindustria, el gobierno nacional debe evitar nuevos ataques contra los empresarios e implementar medidas que generen confianza en la inversión extranjera en el país. Carlos Eduardo Martínez, Televen. Y reforzaron militarmente el patrullaje en Maracaibo por los actos vandálicos sucedidos desde el pasado lunes. A pesar de este anuncio, se registraron robos en comercios en el Zulia. El anuncio se hizo aproximadamente a las 6 de la tarde. 4 horas después, personas ingresaban a un mini mercado panadería ubicado al oeste de Maracaibo. Se llevaron lo que pudieron. El apoyo recibido, según los afectados, poco. Llegó la guardia y se fue. Llegamos aquí a las 9:30. Todavía estaba una patrulla dando vueltas. ¿Y qué hicieron? Nada. Y la gente aquí todavía saqueando. A las 9 de la noche y la policía no hizo nada. El despliegue militar se hizo más frecuente en las zonas donde las manifestaciones fueron más intensas. Los vecinos del oeste de Maracaibo no creen en más planes de seguridad. Recuerdan que el origen de la protesta fue la lentitud de Corpoelec en resolver el problema eléctrico. Terrible, ahorita le estaba diciendo a mi mamá que voy a quedarme en la casa. ¿Y cómo salgo a buscar comida? O me arriesgo a que me maten o me muero de hambre. ¿Cuál de las dos? La normalidad en Maracaibo aún no se siente en su totalidad. La afluencia vehicular bajó en más de 50%. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel, Televen. Un efectivo militar activo será puesto a la orden de las autoridades policiales por estar implicado en el asesinato de una locutora en la localidad de Tumeremo, al sur del estado Bolívar. El hecho se registró a la 1 de la mañana de este jueves, luego de una fuerte discusión entre la hoy occisa, identificada como Lucía Seovani, de 27 años, y su concubino, un guardia activo adscrito al comando del destacamento 624 de Tumeremo. Fuentes policiales informaron extraoficialmente que este le habría propinado un disparo en la cabeza a la joven, hija de los dueños de una emisora radial de la región, por lo que en ocasiones desempeñó algunas labores relacionadas con la locución. Vecinos del sector habrían informado a las autoridades que luego del crimen el sujeto huyó de la escena en la motocicleta de la víctima. Se espera que en las próximas horas sea puesto a la orden del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de San Félix para luego ser imputado ante los tribunales de control competentes. Desde el estado Bolívar, Ayerín Castelar, Televen. De 4 puñaladas por la espalda fue asesinada Isabel Ávila, de 63 años, en su residencia, ubicada en La Pastora. Presuntamente 4 hombres y una mujer ingresaron al interior de la vivienda, robaron varios objetos de valor. El hecho se registró aproximadamente a las 9:30 minutos de la noche del pasado miércoles. Se conoció que los presuntos asesinos ingresaron al interior de la vivienda de forma pacífica, debido a que la cerradura de la puerta no se encontraba violentada. Los vecinos del sector, al percatarse de la situación, se comunicaron con el hijo de la víctima. Yo le dije, bueno, tenemos que entrar a la casa, y entramos a la casa y nos encontramos fue el hecho, pues. Si la casa estaba cerrada, ¿cómo hicieron ustedes para ingresar? ¿Cuál fue el procedimiento? No, nosotros nos trepamos por el muro, pues. Un muro bien alto, pero nos trepamos, pues, porque el hijo está desesperado también, estamos viendo la casa toda revuelta. ¿Qué consiguieron? No, toda la casa destrozada, pues, revuelta. Y él se fue hacia el área del baño y encontró a su mamá. Pues. Se conoció que los 4 presuntos delincuentes y la mujer que los acompañaba abordaron un carro color blanco que estaba ubicado a 50 metros aproximadamente del lugar del asesinato. Aunque los vecinos informaron que situaciones similares no habían sucedido en el sector, denunciaron ausencia de efectivos policiales en la zona. Aquí jamás en la vida pasa un policía, jamás, nada. Nosotros aquí, a la buena Dios, gracias a Dios, primera vez que sucede que van contra la vida de una persona, montando caballeros. Normalmente los que quitan son reloj, celular, las carteras de las mujeres. Más seguridad en el aspecto del patrullaje. Aquí es bastante ausente el patrullaje policial. ¿No es constante entonces? No es constante como tal y bueno, de hecho está eso, pues la soledad, lo solo que el del sector que es tan tranquilo, entonces fíjese, se presta para todas estas cosas. Con el asesinato de la señora Isabel Ávila, suma 54 el número de mujeres asesinadas en lo que va de año, solo en la Gran Caracas. Harley Monseguilemán, Televen. Un informe sobre la gran crisis económica de América Latina, incluidos Venezuela y Brasil. El futuro de los llamados países del Club de la Tristeza. El análisis de la relación gobierno y cervecerías y quiénes están detrás del acoso a Polar.
son temas de Quinto Día, el periódico con mayor influencia en anunciantes y lectores. Quinto Día incluye además un reportaje exclusivo sobre los militares y policías asesinados en Caracas y las predicciones de Alfonso Marquina para el revocatorio. Bien, amigos, Cruz Mila, momento de una pausa, pero ya viene la entrevista. Así es, vamos de inmediato con Carlos para que nos cuente sobre nuestro entrevistado del día y el tema que se abordará. Bueno, el tema es de mucha jerarquía, ¿no? Es el tema de la recolección de firmas en una serie de pasos que tienen que darse para finalmente, si es el propósito y se logra, activar un referéndum revocatorio hacia la figura de Nicolás Maduro. En este caso, bueno, la oposición anunció ayer que tenía un número de firmas suficientes, que se había quintuplicado a propósito de la exhortación que se hizo a la población venezolana. Bueno, ahora vienen una serie de pasos, ¿no?, que hay que comenzar a precisar y definir. Y en este sentido vamos a conversar con Luis Emilio Rondón, rector principal del Consejo Nacional Electoral, quien nos acompaña en el estudio de Televen. Así que hacemos una pausa y al retorno con Luis Emilio Rondón. Bien, bienvenido el rector Luis Emilio Rondón. Gracias, Luis Emilio. Hola, Carlos. Buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, decía que se recolectaron las firmas, ¿no? Un número significativo y apreciable, pero hay aún alguna confusión. Mucha gente, por ejemplo, pensaba que con solo firmar activaba un revocatorio. Hay un segundo paso que al parecer es la activación dactilar, en este caso de lo que se firmó ayer y antier. No sé si hay jornadas hoy, a lo mejor no, porque el número de firmas pues se multiplicó. Y luego un último paso como es recolectar nuevamente firmas, huella dactilar y una serie de procesos internos que debe asumir el Consejo Nacional Electoral. Sobre eso me gustaría que nos hablaras un poco. Sí, cómo no, Carlos. En principio es importante que los ciudadanos tengan claro cuál es la naturaleza de un referendo revocatorio. ¿Qué es un referéndum revocatorio? El referéndum revocatorio es un medio de participación política, un derecho contemplado en la Constitución, artículo 72, que señala unas características muy claras para su activación. Primero, desde el punto de vista de su temporalidad, que se haya cumplido la mitad del periodo del ejercicio del cargo del funcionario. Sobre un principio general, todos los cargos de elección pública electos popularmente son objetos de revocatoria. Entonces, la temporalidad, que se haya cumplido la mitad del periodo. Segundo, que se active con la recolección de un 20% de manifestaciones de voluntad de electores y electoras inscritos en el registro electoral. Tercero, que al momento de efectuarse el proceso referendario se haya alcanzado uno igual o un voto por encima del número de votos obtenidos por el funcionario al momento de su elección. Y por último, que haya concurrido un quórum de asistencia mínimo del 25% del registro electoral. Esas son las 4 condiciones que establece el artículo 72 de la Constitución. En virtud de que desde el año 99, aprobado este principio, no se ha promulgado una ley que desarrolle todos estos aspectos, el Consejo Nacional Electoral desde el año 2003, 2004, 2007 y 2009 ha venido reglamentando este ejercicio de estos derechos políticos con el propósito de que puedan activarse estos mecanismos. Con esta ley de referendos que aprueba la Asamblea Nacional, más allá de la disputa política que ha generado, ¿no podría obtenerse ese mecanismo para formalizar todo? Bueno, aquí yo diría, el proceso de formación de leyes es muy claro, Carlos. Yo más bien esperaría que una vez cubierto todos los extremos formales y entre en vigencia la ley, bueno, se estudiará la aplicación de la norma que en definitiva sea de aplicación favorable al administrado. Por lo pronto tenemos que pegarnos en el reglamento. Sí, por eso insisto, el reglamento del Consejo Nacional Electoral del año 2007 es la normativa que rige todo este proceso y contempla, que es donde quería llegar, a una primera fase que es la etapa de promoción. Nosotros debemos entender este proceso de referendo revocatorio, esta solicitud en 3 grandes etapas. Una, esta solicitud de promoción que señala el reglamento, que básicamente es la recolección del 1% de manifestaciones de voluntad del registro electoral
cercano a los 197.500 manifestaciones de voluntad. ¿Qué fue lo que se hizo, pues? Sí, que en definitiva es el 1% que señala la normativa. Pero el 1% por cada entidad, porque según el reglamento era nacional y después había una confusión que el CNE había dicho que era el 1% por cada estado. Sí, bueno, lo que se valoró es que es el 1% por entidad y así se les entregó a los representantes de la organización política la tabla donde están claramente señalados las cantidades del registro electoral del 1% por entidad con el propósito de que sea cubierto este extremo, además de, bueno, recuerdo, esto es un mecanismo que corresponde, como te decía, de ejercicios políticos a los ciudadanos, a las electoras, electores, que lo intermedian, bien sea a través de una agrupación de ciudadanos o a través de un partido político, que solicitan esa intermediación a estas organizaciones, como fue en el caso entonces de la organización Mesa de la Unidad Democrática, que presenta ante el Consejo Nacional Electoral un acta donde señala de que un grupo de ciudadanos solicitó esa intermediación para la activación del proceso. ¿Cuáles son las etapas siguientes? Una vez notificado a los actores políticos, se abre un lapso de 30 días para la recolección de estas manifestaciones de voluntad en físico, en los formatos entregados por el Consejo Nacional Electoral. Una vez que el Poder Electoral reciba estas documentaciones, estas planillas, se abre, de acuerdo a esta misma normativa que te señalaba del año 2007, un lapso de 5 días. De verificación. De revisión, en principio, de revisión de 5 días continuos con el propósito de verificar que se haya alcanzado el número de manifestaciones de voluntad del 1% y que la documentación que acompaña a la solicitud y a las manifestaciones de voluntad cumpla con la normativa. Transcurrido ese lapso de revisión y alcanzado el procedimiento, entonces se abre la etapa de la validación. ¿Qué es la validación? Cada uno de los venezolanos y venezolanas que suscriban las planillas de manifestación de promoción del referéndum revocatorio tienen que acudir a los puntos que se van a disponer por parte del Consejo Nacional Electoral con la asistencia de la plataforma biométrica con el propósito de... ¿Qué son las captahuellas? Sí, con el propósito de registrar de forma definitiva su manifestación de voluntad. Sí, porque hay una duda, porque incluso, no sé si fue un vocero de la MUP que decía que las personas que habían firmado tenían que ir a las sedes del Consejo, o a la sede, no tienen la capacidad para recibir el volumen de personas que han firmado. Tiene el CNE entonces que colocar una serie de puntos a lo largo y ancho de la geografía nacional para que la gente vaya a ratificar sencillamente o a confirmar lo que firmó a través de la captahuella o el sistema biométrico. Claro, Carlos. Una vez que el Poder Electoral reciba de forma efectiva las manifestaciones de voluntad y constate el cumplimiento desde el punto de vista de los números del 1% por entidad, arranca entonces a lo interno todo lo que corresponde a la preparación de los aspectos logísticos para la recepción de la fase de validación. Lo que quería sobre todo que quienes me están observando a través del programa entendieran que una primera fase corresponde a la recepción de la planilla, la manifestación en la planilla en física y luego una fase de validación. Una vez cubierto esa fase de validación, el Consejo Nacional Electoral verifica el cumplimiento de ese 1% y es cuando entonces pasamos de la fase de promoción a la fase de participación. ¿Cuál es la fase de participación? Es la fase señalado en el artículo 72 de la recolección del 20%. Del padrón electoral. Del registro electoral, cercano a 4 millones de electores y electoras. Entonces, de acuerdo a esta misma normativa, se dispondrán de 3 días hábiles con el propósito de que los electores ya manifiesten en un número, como te señalaba, el 20%, su voluntad de activar la solicitud de proceso referendario. De ser promovido, de ser además ratificado, entonces, como te señalo, con este requisito constitucional del 20%, la propia normativa del Consejo Nacional Electoral señala que, cubierto estos extremos, dentro de los 90 días continuos siguientes se celebraría el proceso electoral
referendaria. Allí dentro de esos 90 días entraría toda la discusión sobre cuál sería la formulación de la pregunta y todo. Así es, formulación de preguntas, los aspectos logísticos, la conformación de los bloques, porque bueno, te recuerdo, son derechos tanto que asiste a los ciudadanos en la promoción de la solicitud del revocatorio como quienes les asiste la defensa del mandato del funcionario en el ejercicio del cargo. Ahora, de haberse cubierto de acuerdo a la descripción y los detalles y el compromiso que tienen que asumir los solicitantes, ¿pudiera celebrarse entonces este año si se cumple con toda la legalidad el referéndum revocatorio? Ahí están los lapsos, Carlos, señalados en la resolución. Como te digo, son dos mecanismos que deben estar de alguna manera impulsándose en el marco de la celeridad. Por un lado, hay unos lapsos que les corresponden, unos tiempos a los promotores, ¿verdad? Como te decía, este primer lapso son 30 días para consignar las manifestaciones de voluntad en físico. ¿Cuántos días de eso, en definitiva, toman los promotores? Luego están los lapsos de la administración. Y aquí recuerdo lo siguiente. En los lapsos de la administración, tanto desde el punto de vista constitucional, legal y el propio reglamento, obliga a la administración a tener respuesta en el marco de la celeridad. Entonces, bueno, todo esto con el propósito de cumplir con la garantía de los derechos políticos de los venezolanos y las venezolanas. Bueno, muchísimas gracias, Luis Emilio. Era importante esta explicación en detalle de cuál es todo el proceso y cuáles son las etapas que deben cumplirse. Amigos, hacemos una pausa y al retorno presentaremos el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Muy buenos días, Venezuela, y bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros, basta un tweet a nuestras cuentas, @loactual, Instagram, @loactualpisotv y por supuesto mis cuentas personales, @BarbieGarrido en todas las redes sociales. Anoche se llevaron a cabo desde la Universidad de Miami los premios Billboard de la música latina, en los que, como cada año, se reconocieron a las estrellas más destacadas y populares de la música latina. El evento estuvo conducido por la actriz venezolana Gaby Espino y el cantante Pedro Fernández, quienes fueron los encargados de presentar a una amplia gama de artistas que presentaron diversos géneros y estilos musicales. El cantante Nicky Jam fue el artista más galardonado de la noche por llevarse a casa 7 de los premios más importantes, como lo son Hot Latin Song del Año, Canción Latin del Año, Latin Song Artista del Año, Canción del Año Streaming y Canción del Año Airplay, recibiendo junto a Enrique Iglesias 6 de esos premios por su mega éxito El Perdón. Iglesias, quien no estuvo presente, también triunfó con el 7º galardón Latin Pop Song Artista del Año Solista. Recordemos que Romeo Santos era el favorito de la noche al tener 12 nominaciones, pero no se fue con las manos vacías, pues se impuso como Artista del Año. Juan Gabriel fue galardonado con 3 premios como el Latin Pop Álbum Artista del Año Solista y Gira del Año. Adicionalmente, el Divo de Juárez fue honrado con el premio de la Estrella de Telemundo, que reconoce los logros de un artista musical completo. El cantante de reggaetón Daddy Yankee fue homenajeado con el premio El Líder de la Industria. Este galardón se otorga por primera vez en esta ceremonia por ser una influencia para otros artistas de la industria. Daddy agradeció a todo su público y sobre todo a Dios. Y por su parte, el cantante Alejandro Fernández fue honrado con el premio Salón de la Fama por haber trascendido fronteras de géneros e idiomas y ser una de las estrellas internacionales mexicanas más grandes de los últimos años. Marco Antonio Solís recibió el premio por su trayectoria artística, más de 40 años regalándole música al mundo. Este galardón fue entregado de las manos de Marc Anthony, quien lo describió con mucho sentimiento y emoción. Muchas gracias. Entre otros ganadores de la noche pudimos ver a Zion y Lennox por llevarse uno de los premios más importantes, Víctor Manuel como álbum tropical del año por su disco Que Suenen los Tambores, Gente de Zona Fit Marc Anthony por el tema La Gozadera. Además se llevaron el de Tropical Song o Dúo o Grupo del Año. Pero la noche no solo estuvo llena de ganadores, sino también de grandes presentaciones. El evento, que fue todo un éxito, contó con una edición especial llamada Billboard Duets, que contó con todas las interpretaciones que se hicieron de importantes dúos. Gente de Zona, Farruko
y Farruko, Papayo y El Daza comenzaron esta gran noche, como dice el tema, poniendo a bailar a todos los asistentes, con una gran canción que pronto llegará a las emisoras de radio del mundo. La reina del rock Alejandra Guzmán y Gerardo Ortiz enamoraron al público con toda su pasión y una canción muy romántica. J Balvin y Fuego por primera vez cantaron rap en estos premios. Además, la interpretación del famoso tema del colombiano Ginza para enseñar a la fuerza de la mujer latina en el amor y el desamor, se unieron 4 grandes de la música como lo son Hash, Kenny García y Fanny Lu. Marco Antonio Solís junto a Natalia Jiménez y Marc Anthony, un trío explosivo que enamoraron al público con lo más profundo de sus voces. Una de las presentaciones más coreadas fue la de Nicky Jam junto a Sanyo y Lennox, quienes cantaron el exitoso tema Hasta el Amanecer. El dúo de reggaetón Alexis y Fido subieron la temperatura junto a la cantante de pop Paulina Rubio, quien lució una increíble figura luego de haber dado a luz a su segundo hijo. Víctor Manuel y Yandel estrenaron en exclusiva el tema Imaginar, en donde vimos al reggaetonero cantando salsa por primera vez. Sin duda, una canción que pronto se convertirá en un éxito. Y no podemos olvidarnos de nuestros queridos venezolanos Chino y Nacho, quienes a pesar de no haber ganado ningún Billboard, se han llevado el reconocimiento y respeto de sus colegas. En la categoría en la cual se encontraban nominados, ganó la reconocida banda mexicana Maná como Top Latin Album, Artista del Año, Dúo o Grupo. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen y el programa a las 9 de la mañana, a quienes les ampliarán las informaciones de estos prestigiosos premios. El paso es contigo, Carlos. Bien, gracias. Impactado por la cantidad de artistas que se presentaron en estos premios Billboard, ¿no? Sí, señor. Todo full nutrido ahí. Vamos a ver si te da tiempo, Bárbara, de llegar, pues ya estamos por culminar. Nos dijeron que teníamos que despedirnos rapidísimo hasta el lunes. Bueno, buen fin de semana. Cuídense Chao. mucho. Chao.